1986 se produjo un evento trágico en Chernobyl, en donde explotó la central nuclear, y las consecuencias no tan solo se circunscribieron al momento en que explotó esta central, sino que también durante mucho tiempo todavía las consecuencias se están viendo. Hay eventos trágicos de la sociedad que comúnmente se analizan en función del impacto inmediato que ha tenido, pero no se analiza la trascendencia que puede tener en los años y en diferentes ambientes. Es el caso de la tragedia del Jet Set, que todavía mantiene impactada al pueblo dominicano, pero que también lo somete a una especie de circo, a una especie de farandulismo, en donde algunas personas tienen reacciones emocionales, pero también la frialdad de capitalizar la tragedia y convertirla en dinero. Es hacer de la tragedia una fuente financiera. Algunos le llaman teatro, algunos le llaman circo, algunos le llaman de alguna manera la banalización. Como decía esa gran filósofa Hannah Arendt, la banalización del mal. Hasta el punto de que algunos lo toman para hacerse lo que hoy en día se le llama la viralidad, y otros la politizan. Aquí nosotros tenemos en República Dominicana una división de sectores que están al mismo nivel y que se disputan el control de la sociedad en diferentes sectores. Vamos a analizar, para mí, lo que representa la tragedia más grande de una sociedad, que es, encima de una tragedia, tomarla como un elemento ya de manipulación y de sacarle ventaja económica, ventaja política. Vamos a ver cómo se ha politizado y cómo se ha banalizado la tragedia de Jet Set. Hoy tenemos, como siempre, a nuestro panelista de esta estructura doble moral, Víctor Álvarez, el precursor de la micropsicología. También tenemos al maestro César Zapata, para mí la persona mejor documentada sobre psicoanálisis en República Dominicana, y nuestro amigo y filósofo, maestro Luis Ulloa. Vamos a tratar entonces de poner en la mesa de doble moral este tema y sacarle el mejor filo posible. ¿Hay una tendencia a que suceda esto, o solamente en República Dominicana existe, o es parte consustancial del hombre en su condición social? No, de Rosa, si me preguntas, te voy a decir que tiene mucho que ver con lo que es Occidente y su cultura. Probablemente esto no sea universal, probablemente haya todavía cultura donde la solidaridad, donde el dolor, donde el compromiso, donde estar buscando respuestas a lo que ocurrió sea más importante que sacarle filo publicitario, filo político, filo económico. Fíjate que nosotros somos testigos de tragedias grandes y tragedias pequeñas, pero tragedias al fin. En un accidente cualquiera en la carretera, dos personas están caminando y ven que un camión se accidenta, el chofer está agonizando y las personas prefieren robarse los pollos, o el cemento, o los refrescos que lleva la cerveza. Se convierten en ladrones sin haber robado nunca. Esto tiene que ver mucho con la descomposición social en la que vivimos y sobre el ejercicio del individualismo en que ha caído la sociedad occidental, que es la que conozco y de la que soy sujeto y construcción. Hay un derecho a que la opinión pública conozca del hecho. El periodismo, por ejemplo, que ahora se ha socializado con los medios de comunicación, porque todo el que tiene un celular en la mano se convierte en periodista. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque un hecho cualquiera puede ser documentado y ha servido mucho para esclarecer circunstancias y para dar luz y para limitar la burocracia del transcurso de la información. Pero también hay personas que ven en todo una oportunidad para lucrarse o para sacar algún tipo de beneficio o para atacar algún sector, que es lo que está ocurriendo con esta tragedia que ocurrió con la tragedia de San Cristóbal,
donde hubo un show mediático importante y todo el mundo quiso estar allí para sacarle provecho. Ahora tenemos una situación inédita de la República Dominicana cuyas consecuencias todavía no se han visto. Son consecuencias, primero, en el entendido de que hay un luto que va a perdurar por mucho tiempo en la sociedad dominicana, porque fue una tragedia que enluteció la geografía nacional. No solamente por un concepto de solidaridad, sino porque ese lunes habían personas probablemente de todos los lugares de la República Dominicana, y si no estaban allí, estaban en sus familiares. Pero tú crees que el luto está o ya estamos en el show, estamos en el teatro, estamos en el circo, en la banalización de la tragedia. No, si tú pasas frente a Jesse, yo pasé ayer, allí hay personas congregándose como si fuera un templo. Hay miles y miles de velones prendidos, de flores, de retratos, sobre todo de las personas que todavía no le han entregado sus cadáveres, las personas que se sientan allí a rezar y a abrazarse y a compartir el dolor, porque muchos de sus familiares todavía están en condiciones críticas en los hospitales y en las clínicas, y todavía el intento, por ejemplo, que creímos que iba a hacer la Semana Santa, lo que hizo fue contribuir con mayor tragedia, porque cerca de 30 personas o quizá más mueren en esto que ya hemos hablado, que nosotros hemos sido partícipes de que la Semana Santa la quiten, que eso no significa absolutamente nada para la sociedad dominicana. Fíjate que una tragedia mayor, si se quiere, en un país creyente, es la muerte del Papa. Y sin embargo, la muerte del Papa no le ha servido a nadie. O sea, aquí nadie está hablando de que el Papa murió, salvo poner una nota breve a través de los medios de comunicación, escrito y hablado. Entonces, ¿qué está detrás de que una tragedia importe más que otra? Está detrás los intereses que se mueven y el potencial que tiene esa tragedia de mercurizarse, o sea, de sacarle dinero. ¿Tú piensas que si esta tragedia no hubiese estado en la fase del circo mediático, de la banalización, la noticia del Papa hubiese sido más viral, hubiese sido más discutida y más... Pero para un pueblo que dice que es católico, para un pueblo que se dice que es creyente por todas partes, que muere el líder de la iglesia debió ser algo conmovedor. O es que perdió impacto ya la figura del Papa, o ese Papa no fue tan cercano, a pesar de ser latino, no fue tan cercano como lo fue, por ejemplo, Juan Pablo II. Ya nosotros dijimos aquí en programas anteriores que la iglesia o la religión no tiene mayor impacto en la sociedad que no sea congregar personas en función de una creencia que no se ejercita, solamente se habla o se piensa, pero no, los dominicanos no norman su conducta en base a lo que dicen creer religiosamente. Zapata, yo digo que cuando hablaba de la metáfora del Chernobyl o el paralelismo de Chernobyl, es que con esta tragedia no solamente se perdieron las personas que están ahí, sino que se ha perdido la credibilidad en el tratamiento de la noticia y también el respeto que hay que tenerle a una tragedia de esta magnitud, tan solo por banalizarlo y convertirlo en dinero y por defender o atacar a determinados sectores. ¿Eso es parte de nuestra esencia y nuestra condición social o eso obedece solamente al espectro cultural en la República Dominicana, ese condicionamiento? Yo creo que no, porque es un problema global. Hay un proceso, por ejemplo, cuando Víctor habla de la religión, sea religioso o no, las religiones juegan un papel como muro de contención a las pulsiones animales del hombre. Y eso ha sido sustituido por un proceso de descreimiento. Ni siquiera por una sustitución de ideas, como pudo haber pasado con un sector de la izquierda, ¿verdad? Que renunció a la creencia religiosa, pero asumió unos principios éticos y morales de conducencia, sino por un vacío. Y yo pienso que eso tiene que ver con nosotros en el sentido de que recogemos de afuera de manera casi irracional todo lo que nos llega y tiene que ver un poco con el concepto de wokismo. El wokismo comenzó a anular todos esos elementos, desde la religión, las creencias, los valores, todo se convirtió en construcción y además todo se convirtió en permisividad y banalización de la cultura. Porque no es la banalización del hecho, es que hay una banalización de la cultura en términos generales, donde la indiferencia, la apatía, el pensamiento sociopático, la falta de respuesta emocional se normaliza. Entonces, como normalizamos todos esos factores, pues ahí está. Pero además, todos los componentes políticos que hay detrás de esa tragedia. Y cuando hablo de política, me refiero a poliética, no al problema
partidos, de los partidos, partidos, del Festival de los Partidos y demás, sino, por ejemplo, la diferencia de clase. 2004 o 2005, no recuerdo exactamente, tragedia de Río Blanco. Ni siquiera con esta tragedia actual la gente recordó la tragedia de Río Blanco. ¿Por qué? Porque las casi 400 personas que murieron allí eran pobres. Como dijo un señor, que no voy a mencionar su nombre aquí, no tenían apellido. Entonces, ese evento ocurrió trágico, no hubo investigación, no hubo duelo, no hubo nada, porque murieron 400 personas arrastradas por un río que vivían en esa margen. Pero además, ahí había posibilidad incluso de investigación porque hubo negligencia en el sentido de manejar las esclusas de la presa de esa zona, ¿verdad? De prevenir el hecho, porque la atmósfera nos recuerda. Los eventos atmosféricos son predecibles hoy día, por lo menos de manera aproximada, y se toman medidas precautorias. Entonces, todo eso desemboca en esta lamentable tragedia de ahora, donde no solamente se ha banalizado y se ha aprovechado para politizar, para ganar views, etcétera, sino que se maneja en la cultura de la impunidad que nuestro país siempre ha promovido. Fíjate que llegamos a ser tan ridículos que hemos apresado a un muchacho porque dentro de una posible desviación de su personalidad, no me gusta etiquetar a nadie porque no es mi paciente, y por tanto no puedo darle un diagnóstico, pero evidentemente el muchacho buscando los famosos views, ¿verdad? Tratando de salir del montón y asumir algún protagonismo social, se inventa que él fue rescatista. Yo me pregunto, yo no soy abogado, ¿habrá una ley para judicializar a ese muchacho porque quería ser rescatista? Se inventó entonces. ¿Existe una ley? Se hizo. Pero yo estoy seguro que no existe. Se apresó y se le puso una medida de coerción, no, sino tal vez ¿cómo se llama? Apresarlo sí, y ante la ausencia de normativas jurídicas, ponerlo a hacer servicio social, mandarlo a donde un psicoterapeuta. Por ejemplo, todas las personas que están en libertad condicional en Estados Unidos tienen que ir a psicoterapia. Aquí no existe esa figura. Ese muchacho probablemente, poniéndolo a barrer la plaza 27 de febrero y llevándolo a la psicoterapia, ahí hubiera terminado. No, pero ahora queremos desviar la atención hacia un muchacho anónimo. Es más, él logró su objetivo porque ahora él es tendencia. Sí. Ahora claro que sí. La gente está pensando en él. Eso es lo que él quería. Él logró el objetivo que muchos están buscando. Exacto. Y no lo han logrado. Y que él mismo buscó, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que él quería. Pero no lo quería de ese modo, lo encontró de esta manera. De una manera ridícula. Para mí, el Estado dominicano está haciendo el ridículo cuando ha involucrado tantos problemas y hay tantos técnicos que han hecho peritaje. Hay un peritaje jurídico, hay un peritaje arquitectónico y estructural. Hay unos arquitectos e ingenieros que hicieron un peritaje. Entonces, todo eso está ahí puesto sobre la mesa. ¿Dónde está Jenny Berenice pidiendo que los responsables vayan a una reunión con ella, tomarse un café con ella? No, a un muchacho anónimo cualquiera le cargan el dado. Y así tú puedes ir viendo cómo nosotros hemos banalizado, trivializado todos los eventos sociales de la República Dominicana, que no se trata solamente de hacer un festín de lo que ha pasado, la tragedia, sino también del festín de la justicia, del festín del desorden, del festín de la falta de aplicación de la ley, pero, del sesgo social. Tú sabes que los sesgo de clase. Los eventos ocurren y están ahí. Vamos a llamarle accidente o vamos a llamarle como se le llama. Falta de negligencia, vamos a llamarle. Está ahí el evento. Ahora, en psicología de la comunicación, tú sabes, y en sociología de la comunicación, que luego el evento puede acomodarse en función de los intereses y se le da la forma. Y eso en la psicología gestal, el principio del isomorfismo, lo importante no es el fondo, sino la forma. Cada grupo de interés le da el matiz y el enfoque que le responda a sus intereses. Hasta el punto que hemos perdido, por lo menos momentáneamente, a uno de los hombres que uno tiene etiquetado como un hombre de nación, un hombre de mucho coraje y un hombre también de un sistema moral muy fuerte como lo es Ricardo Nieves. Sí. Y anuncia que se va a salir de los medios de comunicación. Sí. Y yo digo, hay un impacto de lo que es la tragedia. Porque él se encontró en un dilema, que yo le llamo un dilema
efecto Ricardo Nieves, en el sentido de que él dice, o le soy leal al grupo por el cual yo trabajo, que es el que está metido en el lío, o le soy leal a lo que yo siempre he profesado. Principios, tú tienes principios, pero tú sabes que en un momento hay una categorización de los principios, tú tienes que establecer dentro de estos principios cuál es el principio principal. Tú tienes que decir, en este momento tengo que elegir entre una cosa y la otra, que tú sabes, conoces bien lo que es la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger. ¿Y cómo se elimina una disonancia cognitiva? O dejando de actuar como estás haciendo, dejando de pensar como estás pensando, en el caso de pensamiento-conducta. Pero esto ha tenido un impacto precisamente en nosotros, en la manera como nosotros estamos tratando en caso. Hay un cierto nivel de insensibilidad en este momento, en donde lo importante no son las familias que quedaron con el luto por la pérdida, sino lo más importante es si salvamos o jodemos al que cometió la inobservancia o la negligencia. ¿Qué tú tienes que decir, para volver a Víctor y Zapata, sobre ese comportamiento de la banalización y de la frialdad de convertir una tragedia en dinero o en una conveniencia personal o grupal? Bueno, que yo creo que ya tú lo dijiste. Es que el mundo de hoy, en esto de con Zapata, no es República Dominicana. El mundo es así. El mundo anda buscando, a ver, la gente, cada persona, cada innominado anda buscando la manera de ya no ser un innominado, y por eso ocurren cualquier cantidad de cosas. En estos días me contaba alguien de una institución por ahí del Estado, creo que algo así como un chofer que vino a la prensa, y de repente la persona agarró y comenzó a hablar de los planes de esta institución y tales, pero siendo nadie. Bueno, y él, digamos, realizó un sueño mojado. O sea, él en ese momento se sentía realizado. El mundo está plagado hoy de esa la gente se siente que la vida es insoportable siendo innominado, siendo nadie, siendo cualquiera, siendo alguien que no tenga view, etcétera, etcétera. Esta tragedia, que como dice Zapata, es grande, por supuesto, pero que hay otras tan grandes, por lo menos tan grandes como esta, por lo menos tiene la diferencia del perfil social de quienes murieron y quienes fueron afectados. Y eso es lo que incluso amenaza, o por lo menos pone al Estado un poquito contra la espada y la pared. Porque si hubiera sido Juaniquito Pérez, pero ya hay gente de importancia económica, de importancia social, de importancia política que murió, y esto va a tener necesariamente repercusiones y repercusiones incluso jurídicas. A mí me sentó bastante mal que agarraran estos escombros y se lo llevaran por lo menos una parte para Santiago. ¿Qué buscan con eso? Porque eso es sospechoso. Ah, no, que eso no se va a contaminar. Pero ¿por qué tienen que moverlo? Es decir, a mí me parece bastante, yo no soy ingeniero y mucho menos jurista, pero a mí me parece bastante sospechoso. ¿Se está jugando o se va a jugar por lo menos una parte de la sociedad? Yo creo que sí, yo creo que la sociedad dominicana fue tocada con este hecho. Es decir, fíjense que en Semana Santa hubo gente que se abstuvo hasta de salir. Y hasta yo no quiero hacer broma con esto porque esto es demasiado fuerte, pero yo imagino que todo el que fue a algún lugar ahora lo primero que hace es mirar para el techo. A ver si esto se va a derrumbar, porque nadie sospechaba. Cuando digo nadie, es la gente común y corriente, porque sí había gente que sabía que eso estaba en riesgo. Incluso que había dicho que habían pasado cosas como que caían esquirlas, qué sé yo, ceniza, qué sé yo cuándo, pedacitos de cemento y que sin embargo, porque cuando usted mira las imágenes aéreas de cómo estaba cargado este techo, a algunos se le engrifan los pelos. ¿Y cómo es posible que esto yo lo que me pregunto es hasta qué punto la sociedad va a aprender de esto? Y cuando digo la sociedad, empezando por el Estado y más en concreto el gobierno, ¿qué medida va a tomar? Porque aquí lo que todo el mundo,
yo me imagino que nuestro sistema político y sobre todo quienes lo dirigen están locos porque esto salga de los periódicos y no va a salir por ahora. Eso del Papa, esto es un paréntesis, yo estimo dos cosas. Uno, que la religiosidad dominicana yo la pongo muy en entredicho. Yo no creo mucho en la religiosidad dominicana, yo no creo en eso. Yo creo que somos bastante auténticos. Aquí hay muchos creyentes pero pocos religiosos. Y lo otro es que el Papa ya venía enfermo y era de alguna manera una muerte que se esperaba. Eso quizás es lo que explica esto. Y además, como se ha dicho, el Papa, Juan Pablo II, creo que vino 2 veces aquí. Vino en ese no fue el caso de este Papa latino. 92. También quinto centenario. También Sí. porque en este momento la sociedad dominicana no tiene un líder religioso en el catolicismo, carisma, como fueron Agripino y los líderes, inclusive el padre Rogelio, que fue el último líder religioso importante de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Y eso, al no tener aquí una persona que motorice también todas las estructuras que tienen que apoyar este luto, que es un luto mundial, o un luto mundial, no, un luto en la República Dominicana, porque nosotros tenemos un acuerdo con el Vaticano desde la época de Trujillo, el concordato. donde 54. debemos hacernos partícipes de ese luto, y por eso la bandera es tan a media asta. Yo creo que cuando se habla, con esto termino, yo creo que la humanidad está en un proceso, una especie de pendiente enjabonada, porque yo creo que hay una corrosión, no corrupción, no solamente corrosión ética en el mundo peligrosa, que yo creo que amenaza, no es la IA que nos está deshumanizando, nosotros mismos nos estamos deshumanizando, porque la deshumanización real es la ética. Y está pasando que nada es nada, todo pasa y al final un hecho tapa el otro, y ahorita ocurrirá algo a que por lo menos se le va a dar mucho más importancia, y esto terminará con la salvedad que hice ahorita, de que por el perfil de los afectados es posible que esto tenga consecuencias, unas consecuencias que no han tenido otros hechos. Bueno, puede ser una teoría conspirativa, pero siempre ha estado en las discusiones de que algunos eventos trágicos favorecen o pueden afectar a determinados sectores, ya sea de la oposición o del oficialismo. Entonces, cuando hablamos de la banalización, cuando hablamos de la capitalización del hecho, del evento, es obvio que en este momento la actitud del pueblo dominicano, no solo de los familiares, sino de todo el mundo, lo que debería estar en el ambiente todavía no es lo que está realmente en el ambiente. ¿Qué uno ve a través de las redes sociales y de los medios de comunicación? Bueno, está la morbosidad jurídica, las especulaciones jurídicas, pero también está el hecho de culpabilizar o de salvar a alguien. Y por otro lado está el hecho de que sacarle beneficio a nivel de colocar el tema en función de la plataforma en la que es que mira la jugada que el Estado y el gobierno y directamente el presidente de la República ha participado. Se ha desvinculado al abogado del Estado, que había creado un equipo, oye bien, para perseguir los bienes que los inculpados por corrupción pudiesen tener distraído o escondido en algún lugar, sobre un acuerdo de que ese equipo podía cobrar o cobra, porque ha recuperado el 30%, y de repente este señor le renuncia al presidente de la República para convertirse en el abogado de la familia dueña de la discoteca. Entonces eso ha politizado también el problema, porque desde ya se dice, ¿qué hay detrás de esto? Que el presidente acepta de buena forma la renuncia de una persona en la cual el Estado, no el presidente, ha depositado su confianza para la recuperación de bienes inmensamente. O sea, estamos hablando de miles y millones de acuerdo a los expedientes que están y se han hecho públicos. Y esta persona se desvincula de ese proceso, abandona lo que es el usufructo seguro de un 30% de miles de millones de pesos para pasar a discutir el caso jurídico más grande de la historia de la República Dominicana. Lo que viene ahora en términos jurídicos por todo el que esté involucrado, desde los gobiernos inclusive, gobierno de Estados Unidos, gobierno de Venezuela, gobierno de Colombia. Ve,
Porque hay muchas personas ahí que provenían de otros países que se le va a tener que dar la explicación y que no se va a resolver tan fácil como se resolvió el problema de la muchacha hindú estadounidense que se ahogó en Punta Cana. ¿Crees tú, Zapata, que esto es una estrategia vieja de los poderes, de los sectores en pugna, o es una condición ya del tipo de generación que estamos viviendo? Si cabe la clasificación o la taxonomía que hacen ciertos antropólogos y ciertos sociólogos sobre características de diferentes generaciones. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de frialdad ya, de un nihilismo, como se habla en la posmodernidad, en la cultura líquida de Bauman, sociedad de cristal. Mira, hay mucha, como decía el profesor, hay mucho ruido ahora porque todo el mundo no solamente tiene una cámara, sino que también cree que puede teorizar, ¿verdad?, sobre la base de nada. Por ejemplo, yo no cito mucho a Bauman porque Bauman trivializó la palabra líquido. Sí, escribió mucho sobre eso. Y entonces todo líquido, pero bueno, ¿qué significa? Como dicen los positivistas, ya que me acusaron ahorita de positivista, ¿qué usted quiere decir con eso y cómo usted lo sabe? Eso resulta que es una palabra vacía. Yo puedo cambiar la palabra líquido por la palabra blando y sigue igual el discurso. Entonces yo lo que pienso es que ahora tenemos que discutir el problema de los límites. El problema de lo que los gringos llaman boundaries, y que se perdió, insisto, con el triunfo del wokismo que estuvo hasta el gobierno pasado. Y ahora hace ver a la figura, por ejemplo, el presidente actual como un extremista, pero había otro extremismo, que era el extremismo del wokismo. Los Estados Unidos. Sí, y nosotros copiamos ese modelo. Entonces tenemos aquí una situación, un escenario, donde yo creo que como psicólogo que hay que enfocarse en los sobrevivientes de una experiencia no solamente de duelo, sino el estrés postraumático que también se tocó, que miramos hacia los techos. Se llama repetición de la escena. Y tú mismo referiste también el problema de Leon Festinger, y lo opuesto, la otra cara de la moneda es la consonancia. Sí, disonancia cognitiva, pero consonancia. ¿Qué es lo que nos puede permitir la consonancia? No es ni la actitud en pro o en contra, sino la acción que demanda el momento. ¿Qué es lo que demanda el momento? Yo a nivel judicial no sé qué es lo que él demanda, pero ahí están las leyes. Yo sí te puedo decir que esto levanta la falda de una sociedad anómica, levanta la falda de un Estado desorganizado, levanta la falda de un Estado casi colapsado, que solamente se pone en evidencia cuando hay situaciones extremas. Nosotros vivimos en un paraíso hasta que no necesitamos una institución. Hospital, justicia, transporte, lo que sea que tú vayas a demandar del Estado, no funciona adecuadamente según las demandas de los miembros de ese Estado-nación. Y por consiguiente, hay que estar remendando. ¿Okay? Y yo voy a poner el caso de los debates sobre nacionalismo, sale inmediatamente el gobierno a remendar. Pero tú puedes poner 60 casos y te vas a dar cuenta que estamos permanentemente actuando sobre la base de post facto, lo ex post facto. Después que el hecho ocurra, vamos a ver qué se puede hacer. Medidas reformistas que a veces ni siquiera pueden ser resolutorias. Con respecto al problema de los nombres y los apellidos, a mí eso no me preocupa. A mí me preocupa la condición humana. Me preocupa también, al lado de uno que tenga apellido Grullón, me preocupa el bartender, que no sé cuál es su apellido. Al lado de uno que sea Bonetti o lo que fuese, me preocupa el que barría los escombros, que probablemente murió allí también. Entonces, eso también son personas, son seres humanos. Y lo que sea que el Estado vaya a hacer, tiene que ser en respuesta de las pérdidas humanas. Y en el ámbito de la psicología tenemos una dirección general, nacional, de salud mental absolutamente inoperante. Absolutamente inoperante, que no tiene respuestas. Y por qué no decirlo, un colegio de psicólogos que tampoco tiene respuestas. Por consiguiente, es una sociedad que vive en el desamparo, en el absoluto desamparo, pero como vivimos el día a día, yo tengo un triciclo, vendo guineos y consigo la comida y un poquito para comprarme la botella de ron, ya no me hace falta más nada hasta que no me toca una urgencia. Y allí es donde está el problema. Cuando una urgencia toca, ¿cuál es la respuesta del Estado? Que es, creo, el espíritu del discurso de Víctor Álvarez, ¿verdad?
no es que el Estado es el padre absoluto, ¿verdad? El paternalismo también tiene sus riesgos porque genera autoritarismo, pero sí es una estructura que yo organicé, yo como miembro del Estado-Nación, con derecho a votar. Entonces, en una llamada democracia representativa, yo hice eso, ¿verdad? Y puse esa gente a administrarme el Estado y yo necesito respuestas, pero no las tengo. Bien. Luis, finalmente, tu impresión sobre este tema ya. Estamos en esa etapa ya de utilitarismo político y económico y de todo económico. tipo. Yo pienso que sí, que hay, digamos, para algunas personas esto es una oportunidad. Para la inmoralidad, esto es una oportunidad. Incluyendo aquello que se dijo al principio, siempre los chiquitos, ¿eh? No quiere decir que eso sea, que no sea criticable, pero que se habló de que los policías y de la gente que fue allí a socorrer, o el tigueraje, como decimos aquí, incluyendo primero, sobre todo los policías, que lo que andaban buscando prendas. Sí, eso es verdad y va a seguir pasando. Eso ha pasado siempre en el país. Porque también como que a veces creemos que lo que está pasando ahora no ha pasado siempre. Para que la sociedad es mucho más complicada y los celulares y todo aquello está mucho, por supuesto, que muy presente. Pero aquello de tirarle un huevo en la carretera a una gente para que el vidrio se empañe y la gente tenga un accidente para irlo a saquear, eso es muy, muy frecuente y yo pasé un susto una vez, pero no fue por eso. Digo, pues yo me quedé en plena oscuridad. No sé cómo, yo no recuerdo bien, no sé bien cómo yo salí de ahí. Pero eso de andar en la carretera a partir de las 10 de la noche, eso siempre ha sido así. Y cuando hay un accidente, la gente va. Se puso de moda una vez de un comunicador, que tampoco voy a mencionar, de que le llamó la atención aquello de ¿dónde está el otro zapato? Alguien se accidentó, murió, y entonces lo que apareció fue un zapato. Su preocupación no era si el tipo estaba agonizando, nada de eso, era ¿en dónde está el otro zapato? Y entonces hay mucho en el país de pérdida de sentimientos, de empatía. Y yo, como dominicano, porque miren, a veces uno se desalienta y el país hasta lo maldice y dice que lo condena, que el país... Miren, yo creo que hay otra República Dominicana que es la buena. Yo cuando pienso en mi familia, porque son los más próximos, y algunos de mis amigos, gente que yo veo en la calle, viviendo tan honradamente, digo, pero ese es el país que hay que salvar. Y los valores que ellos acunaron y representan. Y entonces hay que apostar porque hay país todavía. Y estos hechos, como decía el profesor Zapata, Zapata, amigo de hace muchísimo tiempo. Bueno, pues bueno, a veces me fue un poquito la idea, pero hay país todavía y es posible que, bueno, aquellos de las situaciones extremas, que en situaciones extremas es que sale la verdad. Es decir, afloran realidades que la gente tiene un poquito escondido y entonces afloran y se ponen mucho más de manifiesto. Pero yo creo que también se manifestó. Yo creo que hay un duelo real en mucha gente y eso a mí me reconforta. Hubo y hay todavía un duelo y un lamento. Quizás algunas tomas de previsiones para evitar nuevos hechos. Y eso es, digamos que la parte positiva, si es que puede haber alguna en esta tragedia. Víctor Álvarez, brevemente. El hecho ya está consumado. Hay una expresión cristiana, Noel, que plantea que todo obra para bien. La sociedad dominicana debe aprender de lo que ha ocurrido para crear dos líneas de trabajo. Una, asegurarse que los lugares de colectivo de personas a partir de ahora cuentan con la mayor garantía. Dos, que el hecho no va a quedar impune. Y tres, que el Estado es copartícipe de lo que ocurrió y tiene también que cargar con parte de la culpa para que aprendamos a evitar estas tragedias. Bien, luego de que el hecho ocurre, no tenemos otra alternativa de cambiar la perspectiva de verlo y prevenir de que no ocurra algo parecido. La República Dominicana está compelida a sacar de la tragedia lo mejor, pero eso se logra con un cambio que la mayoría de las cosas es un cambio doloroso.
La República Dominicana tiene la dicotomía de que por un lado lo consideran como uno de los países más felices del universo, del planeta, pero por otro lado también sale en PISA con unas calificaciones muy, pero muy bajitas. ¿Será que el dominicano se hace el chivo loco con las tragedias que les ocurre, se queda en el lamento, en el morbo, para no cambiar? En Doble Moral ponemos el tema en la mesa y luego usted también construye su propia perspectiva. Hasta la próxima.